La carretera estaba resbaladiza y la lluvia no daba tregua. Había salido temprano de casa de mi amiga Inés en Cabra, después de pasar el fin de semana, ordenando unas cajas viejas de libros que me había prometido devolverle desde hacía años. Era uno de esos días en los que el agua golpea el parabrisas como si tuviera rabia y el mundo se vuelve una masa borrosa de luces apagadas y sombras largas. Conduje despacio como siempre con las dos manos firmes sobre el volante, pero ni la prudencia ni la experiencia evitaron lo inevitable. Un camión frenó de golpe justo delante y yo, sin margen para esquivar nada, giré bruscamente hacia la cuneta. Sentí el latigazo seco del cinturón sobre el pecho, el estallido del airbag y después... nada. Me desperté con un sabor metálico en la boca y un zumbido sordo en los oídos. Estaba tumbada en una camilla, en una sala con luz tenue y olor a desinfectante barato. Una voz suave me llamó por mi nombre. Cassandra Muriel. Abrí los ojos con dificultad. Era un enfermero joven de rostro cansado, pero amable. Me habló con esa pausa que solo usan cuando quieren preparar al paciente para algo que no va a gustarle. Ha tenido un accidente leve, está estable, pero hay algo que debe saber. Me incorporé como pude, aún aturdida. El problema no es usted, señora. Es que encontraron una identificación con su nombre junto a un coche calcinado. Creyeron que era usted. Hizo una pausa como si buscara las palabras más suaves. Su familia ya fue notificada. Y bueno, ya creen que ha fallecido. Al principio pensé que era un malentendido, una confusión administrativa, un papel traspapelado, pero el enfermero, que se presentó como Javier, bajó la mirada con incomodidad. Una mujer falleció en otro coche cerca del suyo. Tenía una pulsera con su nombre. Y al parecer, su hijo firmó la declaración de defunción esta misma mañana. Me quedé sin aliento. Alonso, pregunté, sin poder evitar que la voz me temblara. Javier asintió en silencio. Me quité el gotero con un tirón torpe. El frío de la verdad me recorrió entera. Mi hijo no solo pensó que estaba muerta, decidió que lo estaba sin confirmar nada. Y entonces, sin que me diera tiempo a reaccionar del todo, Javier añadió en voz baja, y ya están organizando su funeral. Me costó asimilarlo. ¿Cómo alguien, y no cualquiera, sino tu propio hijo, puede dar por sentado que estás muerta sin ver tu rostro, sin tomarte la mano, sin siquiera preguntar si hay margen de error? Esa misma tarde, ya más lúcida, el médico de guardia, un hombre mayor, de voz pausada, llamado Dr. Ferrer, me ofreció una taza de caldo caliente y una explicación que me revolvió el estómago más que cualquier herida. El accidente ocurrió en una zona sin cobertura y con mal acceso. Hubo 3 coches implicados. Usted salió despedida hacia la cuneta, su coche se deslizó y se detuvo relativamente intacto. El otro vehículo, un sedán negro, ardió por completo. En su interior había una mujer irreconocible. Tragó saliva antes de continuar. Lo extraño es que en el lugar hallaron una pulsera con su nombre, de esas médicas de identificación. Con eso bastó, y nadie pensó en hacer una prueba de ADN. Pregunté sin poder ocultar el temblor en la voz. El médico suspiró con pesar. Lo normal sería esperar. Pero su hijo, él insistió. Firmó los documentos de inmediato. Incluso declinó la autopsia. Sentí que el aire me pesaba en el pecho. El rostro de Alonso cruzó por mi mente no como el niño que me pedía cuentos para dormir, sino como el adulto al que apenas reconocía últimamente. El mismo que hace unos meses me pidió que firmara unos papeles para actualizar el seguro sin explicaciones. ¿Se refería al seguro de vida?, le pregunté al doctor con un nudo en la garganta. Exactamente. Recibimos una notificación de la aseguradora esta mañana confirmando la solicitud del pago. 2 millones de euros. No respondí. No podía. Me limité a mirar por la ventana del hospital, la lluvia cayendo en hilos finos sobre los tejados de chapa. Una mujer había muerto, y yo sin quererlo me había convertido en su fantasma útil. Alonso no solo no confirmó si estaba viva. Lo que sí hizo con rapidez asombrosa fue activar una póliza que hasta esa mañana yo creía simbólica. Y en ese instante comprendí que debía saber
hasta dónde llegaba esa decisión. La enfermera que me trajo el desayuno al día siguiente era distinta a las demás. Joven despierta con el tipo de mirada que no solo observa, sino que evalúa. Se llamaba Maribel, y al parecer llevaba poco en ese hospital, pero suficiente para entender que algo en mi caso no encajaba. Perdone que me meta, dijo mientras me cambiaba el suero, pero he oído a los médicos hablar de usted en la sala. Su hijo no preguntó nada. Ni siquiera vino a verla al hospital antes de firmar nada. Eso no es normal, señora. No respondí. Me limité a clavar los ojos en el gotero. Entonces bajó la voz. Tengo una prima, Tania. Es agente en la policía local. Es discreta. Si quiere podría venir esta tarde y escucharla. No tenía nada que perder. Asentí con la cabeza. Tania llegó al atardecer vestida de civil y con un cuaderno discreto bajo el brazo. Me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo el accidente, la confusión del cuerpo, la rapidez con la que Alonso firmó los documentos y ese maldito seguro de vida del que nunca me habían hablado en detalle. Cuando terminé se quedó pensativa unos segundos. Podemos hacer algo si usted está de acuerdo. Técnicamente sigue figurando como fallecida. Puedo mantener su estatus así durante 48 horas más sin que se notifique la corrección, lo justo para observar cómo se mueven y asistir al funeral. Estar muerta 2 días más. Exacto, dijo Tania. Tendrá que mantenerse fuera de redes, sin contacto, sin aparecer en ningún registro. Pero si quiere ver con sus propios ojos lo que están haciendo con su muerte, es la única manera. La idea era tan absurda como tentadora. Me tomé un momento, pero en el fondo la decisión ya estaba tomada. Acepto. Tania sonrió con complicidad. Antes de irse, me dejó un número de teléfono y una dirección, una casa apartada en la sierra donde podría quedarme sin ser vista. Y así fue como por primera vez en mi vida decidí no ser madre. Decidí ser testigo, aunque para ello tuviera que quedarme oficialmente muerta un poco más. La iglesia estaba llena. Las flores blancas colgaban de los bancos con ese aire solemne que se reserva para los funerales respetables de familia bien. Desde la entrada lateral, protegida por la sombra de las columnas, podía ver todo sin ser vista. Tania me había conseguido ropa discreta, pantalón negro, blusa marfil y una mantilla oscura que cubría parte de mi rostro. Caminábamos despacio como 2 dolientes más. Pero yo no venía a despedirme de nadie. Venía a mirar de frente a los que ya me habían enterrado. El ataúd cerrado reposaba sobre un pedestal cubierto con una tela granate. No había fotografía mía ni velas encendidas a los lados. Todo era aséptico, impersonal. Como si ni siquiera hubieran querido recordar mi rostro. Vi a Alonso junto a su esposa Antía, ambos impecables. Él con una expresión contenida, ella llorando con una elegancia medida, más como si estuviera en una entrega de premios que despidiendo a su suegra. Más cerca, un hombre de traje oscuro con una carpeta en la mano se inclinaba hacia Alonso. Pude leerle los labios con claridad. ¿Todo está en regla? Todo, respondió mi hijo sin dudar. Para el lunes debería estar el ingreso hecho. Cada palabra era un golpe seco en mi pecho. Mi funeral como trámite bancario. Mi muerte como trámite fiscal. No podía quedarme más tiempo en la sombra. Sentí la mano de Tania en mi hombro. Asentí. Di el primer paso hacia el pasillo central y comencé a caminar. Lenta, firme, entre las miradas indiferentes de quienes no me reconocían aún. Cuando pasé junto a la 4ª fila, una mujer mayor me miró fijamente. Y entonces, al llegar al centro de la iglesia, Alonso levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Y en ese instante exacto lo vi. El espasmo en su mandíbula, el miedo en su mirada, la máscara de control resquebrajándose. Seguí caminando sin detenerme, porque ahora ya no bastaba con que me vieran, ahora iba a obligarlos a escucharme. El silencio que se formó en la iglesia era tan denso que podía sentirse en la piel. Un segundo antes todo eran cánticos, llantos contenidos, murmullos piadosos. Y de pronto, yo avanzando por el centro del pasillo como una aparición viva en medio de su farsa. Antía fue la primera en reaccionar. Se puso de pie de golpe, derribando el pequeño bolso que tenía en el regazo.
¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma enferma es esta?, gritó con una mezcla de furia y miedo. Alonso se quedó inmóvil. El color se le escurrió del rostro como si alguien le hubiera vaciado la sangre de golpe. Lo vi abrir y cerrar la boca varias veces, como si buscara una explicación que no encontraba. Yo me detuve frente al ataúd vacío y giré hacia ellos. No enterrasteis un cuerpo, enterrasteis vuestra vergüenza, dije con voz firme. Algunas personas empezaron a murmurar. Una mujer en la tercera fila se persignó. Un anciano se levantó confuso, mirando a su alrededor, como si temiera estar presenciando algo sobrenatural. Alonso dio un paso hacia mí. Parecía reunir el poco control que le quedaba. ¿Qué esperabas que hiciera?, dijo con frialdad. Seguir cargando con tu dependencia tus achaques, tus llamadas constantes. No estás muerta, mamá. Solo estorbabas. Lo dijo sin vergüenza, sin remordimiento, solo con cansancio, como si realmente creyera que su traición había sido una especie de liberación. Sentí que algo dentro de mí se quebraba en silencio, pero no permití que se notara. Firmaste mi certificado de defunción sin siquiera comprobar si respiraba. Activaste un seguro que hiciste a escondidas. Mentiste al seguro, a tu esposa, a todos. Todo por dinero. Tania, que se había mantenido en la parte posterior, dio un paso al frente y, sin decir palabra, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña grabadora. La encendió. El sonido apenas fue un clic, pero en esa iglesia sonó como un trueno. Y en ese instante supe que el verdadero entierro aún no había comenzado. Después del escándalo en la iglesia no volví al hospital. Tania me llevó directamente a casa de Inés, mi amiga de toda la vida, en un pueblo pequeño a las afueras de Sevilla. Allí me escondí del ruido mediático de los vecinos, de las preguntas. Solo quería silencio. Pero el silencio no trajo paz, trajo preguntas más hondas. Inés me recibió con una mezcla de ternura y rabia. Me preparó un cuarto, me hizo sopa y me obligó a apagar el teléfono. Luego, mientras me cepillaba el pelo en el salón, me dijo en voz baja: recibí una llamada del banco hace unas semanas. Un movimiento extraño en tu cuenta. Pensé que era un error, pero ahora todo encaja. Tania vino al día siguiente con nuevos documentos. Se había tomado en serio el caso y su investigación avanzaba rápido. Con ella trajo una copia de la póliza de vida modificada. El beneficiario original había sido compartido entre Alonso y una fundación benéfica que yo admiraba. Pero hace un mes, Alonso presentó un poder notarial vencido y cambió todo a su nombre. Lo presentó como válido, explicó Tania. Nadie lo verificó en su momento. Todo pasó sin revisión. Y hay algo más. Me mostró un informe médico con firma falsificada en el que se me declaraba con deterioro cognitivo progresivo, acompañado de una solicitud para comenzar el trámite de incapacitación legal. Me quedé helada. Ya no era solo avaricia, era planificación. Alonso no reaccionó ante una oportunidad inesperada. La estaba esperando. Quizá incluso la provocó. Recordé entonces un momento que hasta ese día me había parecido insignificante. Hacía unas semanas, mi coche falló en mitad de la carretera. El mecánico no encontró nada raro. Me dijo que probablemente era una tontería de batería. Pero ahora, con todo esto, ya no sonaba a coincidencia. Las piezas se encajaban con un escalofrío doloroso. No me habían dado por muerta por error. Habían encontrado la excusa perfecta para enterrarme sin preguntas. Y por primera vez, desde que salí del hospital, me pregunté si aquel accidente había sido solo eso, un accidente. Volver a la notaría fue como entrar en una versión paralela de mi propia vida. Ese lugar donde años atrás había actualizado mi testamento con la sensación tranquila de estar dejando todo en orden, ahora me parecía un teatro donde habían representado una obra sin mi permiso, usando mi nombre como decorado. El notario don Elías Arismendi me recibió con un gesto rígido, como quien no sabe si dar el pésame o pedir disculpas. Apenas cerró la puerta, bajó la voz. Señora Muriel, no sé cómo ha pasado esto, pero alguien ha estado usando un poder notarial suyo que venció hace más de un año, y lo ha presentado como vigente. No hizo falta que me dijera el nombre, ya lo sabía.
Alonso. Don Elías me enseñó los documentos. No solo había modificado la póliza de seguro, también había gestionado la venta de una pequeña propiedad que yo tenía en Cádiz, una casa antigua heredada de mis abuelos. Nunca autoricé nada. Y sin embargo, todo estaba firmado. Por mí. O por alguien que fingió serlo. Me temblaron las manos. No era solo la traición, era la forma tan meticulosa en que la había ejecutado. Una traición premeditada, fría, revestida de legalidad. Antes de irme, Elías me detuvo. Hay algo más. Cuando Alonso estuvo aquí por última vez, dejó olvidada una carpeta de papeles. No debía, pero la guardé por si acaso. Estaba encima de su expediente. Me entregó una hoja doblada escrita a mano. El papel olía a tinta reciente. Era una nota breve, pero devastadora. Si algo le pasa a mamá, recuerda, tú eres el heredero. No te dejes quitar lo que te corresponde. Ella ya vivió suficiente. Reconocí la letra al instante. Era de Antía. Me quedé sentada en el coche durante un largo rato con el papel sobre las rodillas. Ya no era solo él. Ella también lo sabía y lo aprobaba. Habían hecho planes a mi costa. En ese momento entendí que si quería justicia, debía sacarlos a la luz por completo. Sin matices, sin silencios. El día del juicio, el salón del tribunal parecía más un escenario que una sala de justicia. Los flashes de la prensa, los cuchicheos del público, las miradas inquisitivas. Todo se sentía irreal, como si yo aún siguiera siendo un fantasma que nadie esperaba ver de nuevo. Alonso entró con traje oscuro y rostro impenetrable. A su lado, Antía, con un vestido gris perla y expresión de mármol, no me dirigió ni una sola mirada. Yo me senté frente a ellos, erguida, tranquila, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No era la madre débil que ellos habían querido retratar, no más. Su defensa fue tan predecible como absurda. Alegaron que yo había comenzado a mostrar signos de confusión mental, que el accidente había sido un golpe devastador para la familia, que todo se trató de una cadena desafortunada de errores administrativos. Incluso mostraron fotografías mías desordenando papeles, buscando llaves que había olvidado, como si eso fuera evidencia de incapacidad. Yo me limité a escuchar, a esperar. Cuando me tocó declarar, lo hice sin dramatismos. Relaté los hechos con precisión, desde la carretera mojada hasta el ataúd vacío. Mostré la carta escrita por Antía, la póliza modificada a la venta ilegal de mi casa en Cádiz. Cada prueba era un ladrillo cayendo sobre su torre de mentiras. Pero fue el testimonio de Lourdes, la antigua empleada del hogar, que trabajó para ellos durante años, el que quebró el aire de la sala. La señora Antía dijo una semana antes del accidente: «Cuando se resuelva lo del seguro, por fin podremos pagar el chalet de Javea». Un murmullo recorrió la sala. La jueza pidió silencio, pero el daño ya estaba hecho. No eran solo suposiciones. Era codicia con nombres, fechas y destinos. Vi a Alonso bajar la mirada por primera vez. Antía apretó los labios con fuerza. Mientras me retiraba del estrado sentí el peso de cada paso. No solo hablaba por mí, hablaba por todas las veces que una mujer mayor fue tratada como estorbo, como carga, como cifra. Y mientras el fiscal comenzaba su alegato final, supe que pasara lo que pasara con la sentencia, yo no pensaba desaparecer otra vez. El veredicto llegó tras 3 días de deliberación. El tribunal condenó a Alonso Muriel a 8 años de prisión por fraude agravado, falsificación documental y tentativa de estafa a la aseguradora. La sentencia fue leída en voz alta, sin adornos, sin espacio para la compasión. Antía, en cambio, salió libre bajo medidas cautelares. No encontraron pruebas suficientes para implicarla formalmente, pero su imagen estaba rota. Los vídeos del juicio, los fragmentos de la carta, las declaraciones de Lourdes, todo circulaba por redes, por foros, por los comentarios de la calle. Había perdido más que su libertad, había perdido su máscara. Yo estuve presente cuando le colocaron las esposas a Alonso. Lo vi por última vez, como lo que era un hombre derrotado, envejecido, en su soberbia. No dijo una sola palabra. No pidió perdón. Ni siquiera intentó defenderse.
Solo me miró con una mezcla de rabia y resignación que no supe descifrar. Volví a casa esa misma tarde. La casa que él había querido vaciar de mí, abandonada en silencio con las sábanas cubriendo los muebles y los marcos de fotos boca abajo, como si alguien los hubiera querido ocultar. Recorrí cada habitación como quien atraviesa una vida que ya no le pertenece. En el salón, el retrato de Alonso de niño seguía colgado en la pared. Lo bajé sin pensarlo. No con rencor, sino con esa clase de tristeza que no grita, que no rompe nada, pero que pesa como una piedra en el pecho. No había ganado dinero, ni justicia completa. No había recuperado el tiempo perdido, ni el amor ciego que alguna vez le tuve. Solo me quedaba el eco de lo que creí que fuimos, y la certeza amarga de que en algún punto él dejó de verme como madre para convertirme en obstáculo. Encendí la radio. Buscaba ruido, algo que llenara el vacío, pero la música que sonaba era suave, melancólica. Me dejé caer en el sofá rodeada de recuerdos que ya no me pertenecían, y mientras afuera caía una llovizna fina, supe que debía empezar de nuevo. No para vengarme, sino para reconstruirme, porque aún quedaba algo por hacer. Un año después mi nombre ya no aparece en las páginas de sucesos, sino en las de comunidad. No como víctima, ni como escándalo, sino como mujer que se negó a desaparecer. La asociación que fundé con ayuda de Tania y de Inés se llama Vivas en Voz Alta. Empezó como una idea tímida, casi como un susurro entre amigas, pero creció rápido. Demasiado rápido. Porque lo que me pasó a mí no era un caso aislado. Pronto llegaron llamadas cartas mujeres mayores que habían sido desplazadas, manipuladas, silenciadas por sus propios hijos, por sus parejas, por instituciones ciegas. Mujeres que sobrevivieron, pero apenas. Ahora cada martes doy un taller en un centro cívico de Sevilla. Enseñamos a leer cláusulas, a detectar abusos financieros, a entender testamentos, a defenderse con la ley y también con la voz. No hay día que no escuche una historia que me duela, pero tampoco hay día en que no vea un rostro encenderse con dignidad recuperada. Una periodista vino hace poco a hacerme una entrevista. Era joven, directa, con la mirada afilada como un bisturí. En mitad de la charla me preguntó. Volvió a hablar con su hijo. La pregunta me atravesó, pero no me quebró. No respondí sin dudar. Él murió para mí el día que quiso enterrarme viva. No lo dije con rencor, sino con la serenidad de quien ya no necesita cerrar una herida que no le pertenece. Después de la entrevista caminé hasta la plaza donde las mujeres del taller habían pintado un mural. En él, una figura femenina se alzaba sobre una caja rota. No un ataúd, sino una jaula abierta. Bajo la imagen, una frase pintada a mano. No somos herencias, somos vidas. Me detuve un instante mirando los colores aún frescos. El aire olía a otoño y a comienzo, y en ese silencio sentí que por fin había enterrado lo único que merecía quedarse atrás, el miedo a ser invisible. Yo no volví del funeral para vengarme. Volví para vivir. Y esta vez en voz alta.